Hemos venido a darle la gloria a Dios. Vaya, busquen su Biblia, Isaías 53. Vamos a leer a partir del verso 3 al verso 12. Isaías capítulo 53, verso 3 al verso 12. El tema lo he llamado la victoria de Cristo. Vamos a hablar de la victoria de Cristo. Amén. ¿Listo? Dice el versículo: despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso que, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y en los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, por tu palabra te agradezco en esta mañana, mi Dios, por tu pueblo que vino a adorarte, a darte esa honra de la cual eres digno, Señor. Gracias, Dios. Ahora bien, quiero compartir entonces la victoria de Cristo. Ahora usted dirá, en ese pasaje tan cruel, tan sangriento, ¿cómo puede haber una victoria? Si lo que se ve es como una especie de derrota. Eso es lo que se ve allí en Isaías 53. Pero quiero decirle que la victoria no siempre se logra sin ser afectado. La victoria tiene un precio, y es que ese precio demanda un sacrificio muy alto. Y el sacrificio tendrá un nombre y no siempre será el mismo en especial. Y Cristo tuvo victoria. Hay hombres que han tenido victoria, están teniendo victoria, pero toda esa victoria les está costando un precio muy alto. Y Cristo lo pagó, no por él, sino por nosotros, por el mundo. Amén. Ahora, cuando yo leo el pasaje y veo que Cristo sufre tanto, es más, allí hay una parte que dice que fue despreciado por los hombres, que fue abatido, que fue herido. Y dice, y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, como pobre hombre, como Dios lo ha lastimado. Pero dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones. Estamos criticando a los pobres y dice, no, eso lo vivió fue por tu culpa. Tú que criticas, has de entender que tu culpa fue la que lo llevó allá a padecer eso. Si eso te duele, si eso te parece malo, si te parece injusto y te parece cruel, fue tu culpa la que lo llevó allá. Así que no digas pobre Jesús, pobre de ti, si Él no hace eso por nosotros. Esa es la respuesta. Ahora, el apóstol Pablo pasó muchas dificultades. Estuvo en cárcel, fue apedreado. Usted no le presta atención a esto cuando decimos que apedreado. Usted lo deja pasar como cuando dice comió chorizo, se comió un helado. Cuando decimos que fue apedreado, hermano, póngase a la iglesia y que hayan 4 personas y cada uno con una piedra en la mano para pegársela a usted.
¿qué va a sentir usted? ¿Qué emoción se le va a despertar? Y que usted esté seguro que es inevitable y de que le van a dar piedra, le van a dar. Ahora imagínese una multitud de 20, 30 con piedras en las manos para darle piedra a usted con la intención de matarlo. Imagínese la sensación de ese momento tan difícil. Entonces, pensando en eso, que es muy triste tener que pasar por situaciones así. Y el apóstol Pablo una y otra vez fue cogido por muchos soldados. Le dieron piedra como delincuente. Lo metieron a la cárcel y le ponían grillos en las manos. Estaban delante del pueblo como si fuera un ladrón y allá lo dejaban preso por predicar a Jesucristo. Y todo ese sufrimiento y esas vergüenzas y esos momentos tan feos los vivió el apóstol Pablo y no se detuvo de predicar el evangelio, tanto que llegó a nosotros con poder y autoridad. Ahora, ¿usted cree que usted se merece la vergüenza y la tristeza y el sufrimiento y la muerte de otro? ¿Usted es digno de que alguien haga eso por usted? Ninguno de nosotros somos merecedores, pero Cristo lo hizo. Y el apóstol Pablo fue decapitado, pagó un precio muy alto para que hoy llegara ese santo evangelio a nosotros. Y otros apóstoles, Esteban fue muerto, Jacobo fue traspasado con una espada y no renunció a Jesucristo para que hoy llegara a nosotros esta palabra. Precio muy alto pagaron otros hombres para que usted hoy sea cristiano, y tristemente a veces somos cristianos no de alta calidad, sino regularcitos, pero ellos pagaron un precio alto para que a nosotros llegara la palabra. Hermano, valoremos eso, porque Dios va a demandar un día todo esto que otros hicieron por nosotros. Si no se lo habían dicho, yo se lo digo hoy. Dios va a cobrar de nuestro pellejo todo lo que esos hombres pagaron, incluyendo la muerte de Cristo. Lo va a cobrar, porque lo hicieron fue por nosotros, y muchos no correspondemos al 100% lo que ellos hicieron por nosotros. Llevamos una vida suave, una vida cómoda, a nuestro estilo, y nos hemos olvidado que ya se pagó un precio grande, y que ese precio le dice a usted que anda a la altura de lo que ya se hizo por su vida y por la mía. ¿Me está entendiendo? Entonces yo digo, bueno, Señor, ¿por qué se sufre en el evangelio? ¿Por qué entre más te buscamos, entre más clamamos, entre más queremos hacer el bien, entre más servimos en el evangelio a la gente, al pueblo, entre más nos entregamos al ministerio a favor de los hombres, ¿por qué pasamos más trabajo? De la pregunta. ¿Por qué sufrimos tanto? Es injusto que Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, haya bendecido tanto a un pueblo y que el pueblo le haya dado la espalda al punto de matarlo a piedra. Es injusto que Pablo, habiendo hecho lo que hizo, el mundo le haya dado la espalda a punto de cortarle la cabeza después de tantas vergüenzas. Es injusto que a Pedro también lo hayan crucificado, lo hayan quemado, lo hayan matado tristemente después de haber servido a multitudes. Es injusto que Jacobo, después de haber invertido su juventud, su vida al servicio de las comunidades, Herodes lo haya traspasado con una espada y el pueblo haya aplaudido y dijo, suelten a Pedro también para que muera como Jacobo. Ahí fue donde un ángel vino y salvó a Pedro. Todo eso hace la gente entre más se le sirve. Cristo dio todo por el pueblo y decían, crucifíquenlo, suelten al delincuente, dennos a Barrabás, pero a él mátenlo y que su sangre caiga sobre nosotros si quiere, pero crucifíquenlo. Ese es el mundo, esa es la gente. ¿Cómo es eso? Que entre más se sirve y más se da, peor nos tratan. ¿Ah? ¿Sabe cuál es la respuesta? Eso se llama un precio. Ese es el precio que hay que pagar, porque después de esto viene la grandeza, viene la gloria, viene el triunfo. Después de esto es que viene lo que todo el mundo anhela, pero que no lo verán si no pagan el precio. ¿Sí me están entendiendo? Y a su nombre. Y cuando estudiaba esto entendía, y el Señor me decía, Robinson, una vez más, si elegiste este camino y pusiste tu vida en mis manos, tú no llegarás a la eternidad sin pagar precios. Y entre más quieras servirle al Señor, el precio será más alto. Y eso es para todos ustedes. No piensen llegar al cielo sin pagar un precio aquí en la tierra. Amén. Así que la victoria de Cristo la vemos en medio de todo ese sufrimiento, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta persecución, de tantas cosas malas que hablaron de Él. Ahorita hasta mujeres le están dando a Jesús y unos cuantos hijos por allí. Están investigando el ADN y todo eso porque sospechan que tuvo unos hijos. Mira hasta dónde va llegado el mundo. ¿Ah? Ahora le están dando a María, una loca, por mujer. El hombre es abusivo. Si no respeta a Dios, tampoco va a respetar a los hombres. Pero todo esto lo vivió Jesús. Y dice la Biblia, enmudeció y no abrió su boca por amor a nosotros. Con tanta persecución y tanta blasfemia para que uno se salga de las camisas.
pero Jesús se mantuvo en su lugar. Eso es complicado, pero Él fue fiel hasta la muerte. Y dice la Biblia que con todo eso Dios quiso sujetarlo a más sufrimiento. Quiso, o sea, eso no es nada para lo que te espera Jesús. Si tú estás haciendo esto a favor de esa gente, lo que te espera es peor. Y Él se sujetó a eso. Leímos que con los pecadores fue su tumba. Lo trataron como un pecador, como lo peor del mundo. Él no era digno de morir así. La muerte, al fin y al cabo, como llega, es muerte. Pero es que sí tiene su gran significado ante la sociedad, ante la dignidad de la persona. Y es que si usted le dan una muerte ligera, de pronto no era tan delincuente. Pero es que si usted lo ponen a cargar una cruz y le dan azote y lo avergüenzan y luego lo clavan en ella vivo y lo cuelgan allá hasta que muera, eso es la máxima pena que se le puede dar a una persona por ser el más corrupto del mundo. Y eso lo hicieron con Jesús. Un precio muy alto, ¿sí o no? Ahora solo piense que Jesús le dice, esto lo hice por ti. Ahora usted, ¿qué le debe a Él? ¿Cómo le vamos a pagar? Este es el mensaje que Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Enseñen esto al mundo entero. Y entonces vendrá el fin. Va a haber un juicio. Dios va a demandar todo este testimonio de las personas. Por eso dice el Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero en las 7 iglesias había un mensaje que decía, el que tiene oído para oír, oiga. Y el que lee, entienda. Porque esto no pasará desapercibido en la presencia de Dios. Amén. Así que aquí vamos. Dice la palabra del Señor, como primer punto tengo, en su cuerpo y sufrimiento llevó nuestras enfermedades. Eso es lo que es el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Amén. Y a su nombre. O sea que Cristo, cuando sufría, iglesia, en ese momento triunfó. Porque las enfermedades habían azotado la raza humana. La tierra se había llenado de muchas epidemias. Y sobre todo de esa famosa lepra. Y mire que la suegra de Pedro se estaba muriendo de una fiebre. Yo le digo un fiebrón, la estaba matando. Una fiebre consume, una fiebre da escalofrío, una fiebre da de todo, deshidrata a la persona. Es una mala enfermedad. Y la humanidad estaba siendo azotada con todo esto. Y no había remedio, y la ciencia no había aumentado, no había loratadina, no había acetaminofén, no había nada de eso. ¿Me está entendiendo? Y no era una fiebre cualquiera, era una fiebre de esas que pasan a la gente a la muerte. Y dice la Biblia, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea que todas esas enfermedades que vinieron al mundo, que Satanás soltó y liberó para azotar la tierra y destruir al hombre y borrarlo de su existencia, dice la Biblia que Cristo cuando vino, tomó en su cuerpo de sufrimiento todas las enfermedades que pudieron haber acabado al hombre y las llevó consigo mismo. Y no se pregunte si Él hizo eso porque yo me enfermo. No, aquí está diciendo que recogió lo que ya estaba por allí. Amén. Todo lo llevó en su cuerpo. O si no, no había seres humanos vivos. Una cosa es que a usted le caiga una fiebrecita y otra cosa es que el Señor no hubiese quitado esas enfermedades malignas que vinieron a borrarnos a nosotros de aquí, del planeta. Y Él se las llevó en su cuerpo. Así que dice que Él sufrió en su cuerpo nuestras enfermedades, las llevó toditas allí. Quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 8, no se pierda de Isaías 53 que vamos a regresar. Por cuestión de tiempo no vamos a desarrollar todo al 100%, pero vamos a mirar algunas pautas. Mateo 8, el verso 17. Pero para que usted pueda entenderlo, léalo desde el versículo 14. Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Qué la tenía postrada? Estaban las enfermedades matando a la gente, ¿sí o no? Pero esta enfermedad no andaba suelta, ya estaba dentro de un cuerpo. ¿Me está entendiendo? Ya había afectado. Y esto se cumple también allá en Isaías. Y dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Dice que la tocó. Posiblemente, obsérveme acá, posiblemente cuando la enfermedad de ella pasó a él, a su cuerpo, porque él la llevó fue en su cuerpo. Por eso no dice que le dio una palabra, no dice él la tocó. Y al tocarla dice que inmediato la fiebre le dejó. Posiblemente la enfermedad en ese momento cayó sobre él, aunque aún no había muerto, pero ya estaba escrito que él moriría de enfermedades. Por eso pudo sanarla de inmediato cuando la tocó. Amén. Y ella se levantó y le servía. ¿No les parece el gran poder que hay en el Señor Jesús? ¿Están entendiendo que Él sí puede quitar la enfermedad de la persona y llevarla?
Pero aquí dice que Él ya la llevó. Y aunque Él no había muerto, estaba escrito que Él moriría. Y al tocarla, llevó con Él esa enfermedad. Y ella fue libre de esa enfermedad de muerte que la estaba azotando. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Pero qué hizo suegra de Pedro? La tocó. ¿Y no dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades? Él no llevó demonios. Aquí los echó fuera, pero la enfermedad sí se la llevó Él. ¿Me está entendiendo? Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que es allá donde estamos leyendo, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que hizo Jesús? Si ve que si yo creo en el Señor, puedo estar seguro que yo no me voy a morir de una dolencia, que no es cualquier enfermedad la que a mí me viene matando, porque Él ya la llevó. O sea que en ese momento Jesús triunfó. Triunfó porque Él fue a vencer al diablo y a salvar al hombre. Y la salvación comenzó, salvación de su alma, sino también de su salud, de su vida física. Y por eso tocaba y sanaba, tocaba y sanaba, tocaba y sanaba a los enfermos. Y allí triunfó porque lo logró. Cuando muere en la cruz, lo dejó establecido: hoy he muerto por todas las enfermedades de los hombres y por las dolencias que les han sobrevenido. Hoy son libres a nivel mundial y por la eternidad de esas enfermedades. Y Él triunfó. Aunque usted ve que sufrió, estaba triunfando, porque sí venció la enfermedad y las dolencias en ese momento. ¿Me está entendiendo? Esa es la gloria de Cristo. Pero usted era pastor, pero tuvo que triunfar. Lo que importa es el triunfo. Y Él triunfó, que le costó un maltrato físico, que le costó que su cuerpo fuera agobiado. Claro que le costó, pero venció. Ese era el objetivo, triunfar sobre eso, a favor de nosotros. El mundo no sabe esto, y por eso cuando la gente se va a las cantinas y levantan y beben y se maltratan y fuman y echan droga y de todo, y ¿saben qué están haciendo? Quitó para que no destruyera la humanidad, y el hombre lo está cogiendo con sus manos, con su dinero, invierte su tiempo, le da toda su atención y consume estas maldades que Él le costó mucho sacrificio para destruirlas. Tristemente esa es la realidad, y por eso, escuche bien, y por eso tendrán que responder un día ante el juicio. Amén. ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Y Jesús qué? Él es maravilloso, ¿sí o no? Ahora dice la Biblia: llevó y sufrió nuestros dolores. ¿Recuerda que allá en el pasaje que leímos de Mateo, allí dice que iba sanando a los enfermos y quitando toda dolencia? Él llevó, no solamente destruyó las enfermedades, sino es que su cuerpo también, lo que ya estaba en el cuerpo de los demás. No solo las enfermedades sueltas, impulsadas por los demonios que vinieron a destruir al mundo, sino es que también sacó de los cuerpos las dolencias que llevan agobiando a la gente. Allí en Mateo capítulo 8, en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A veces nos duele un dedo, un hueso, pero es que eso es otra cosa, de hacer fuerza, de trabajar, de una caída. Pero las dolencias de esas que no dejan caminar y que hacen gritar al hombre de día y de noche, el Señor las llevó. Uno que otro adolorido anda por allí con el osteoporosis, ya huesos viejos, deshidratados, por no alimentarse bien, por darse una mala vida. Hay uno que otro azotado, pero las dolencias que pueden destruir a las personas, el Señor las llevó con Él. ¿Usted sabe qué es una dolencia? Que le duelan los ojos, que le duela el oído, que le duela la lengua, que le duela el muslo, que le duelan los tobillos, las costillas, todo que usted dice: me siento hinchado, siento que me muero, no puedo girar, todo me duele. Esas dolencias el Señor las quitó. Aquí nadie anda hinchado, nadie anda torcido por un dolor. Él ya lo hizo. Y le recuerdo que lo hizo fue por nosotros. Por aquellos que no han querido reconocerlo y que son rebeldes y altivos, lo hizo por todos ellos. Por aquellos que están desgastándose allá en el mundo, lo hizo por ellos. En este momento es la victoria de Cristo. Para Él es un triunfo. Para el mundo no es nada, no lo entienden, no lo valoran. Y para muchos que venimos a la iglesia muchas veces también pasamos un poco desapercibidos de esto.
pero para el Señor como tal fue un triunfo, porque Él no lo hizo por el desagradecido nomás, no lo hizo por aquel que no reconoce, lo hizo por todos, y eso es lo que cuenta para el Señor, que triunfó sobre esto a favor, para que la raza humana continúe, pero con salud, en bendición. En su cuerpo llevó las heridas, observe, de nuestras rebeliones. El versículo 5, ¿qué cree que dice? Mírelo, en Isaías. Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Amén. ¿Qué llevó en su cuerpo? Todas las heridas que se le puede causar a una persona por causa de la rebelión. Fue herido. La física, moralmente fue lastimado por la rebelión. ¿Qué es una rebelión? Todos nosotros somos rebeldes. Usted no se trata así, ni usted se ve como un rebelde. Ninguno se ve como rebelde. Porque ante los hombres siempre hay uno peor que otro. Y aunque yo tenga algo raro, soy mejores que los demás. Pero ante Dios, quien quebranta la ley, la quebranta y debe pagar. Y las rebeliones de las que habla la Biblia no son las que nosotros tenemos como rebelión hoy día. Hoy nosotros tenemos como rebelión por ejemplo, no venda droga, usted vende droga. Rebelión, no salga y sale. Rebelión es quebrantar, transgredir la ley. Y tenemos lo que tenemos como rebelión entre nosotros. Créame que ni siquiera es rebelión ante Dios. La rebelión de la que habla aquí tiene que ver con las cosas que Dios estableció que el hombre no hiciera y que hiciera. Y el problema es que lo que no debía hacer el hombre, lo hizo. Y lo que debería de hacer, no lo hizo. Eso es la rebelión de la que Cristo habla aquí. Y esa rebelión tiene un castigo severo, un castigo destructor. Y dice la Biblia que Él fue herido por causa de la rebelión de los hombres, porque no cumplieron con lo que deberían cumplir e hicieron lo que se les dijo que no hicieran. ¿Se da cuenta? Y usted estará pensando, ¿y cuáles son esas rebeliones? Pues todo lo que dice la Biblia. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y usted sabe que ninguno hace eso. ¿Estamos seguros de eso o no? Casi nadie ama a Dios sobre todas las cosas. A medida que la gente se va metiendo y se va llenando del temor y se va santificando y todo, comienza a sentir ese amor por Dios. Pero somos rebeldes cuando quebrantamos amarás a Dios sobre todas las cosas. Y por esa rebelión Dios vino a destruir. Pero como Cristo se metió a Redentor, todo lo nuestro cayó sobre Él. Él pagó por esa rebelión de los hombres. A tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dijo que uno ama a su prójimo igual a uno? Más como están las cosas hoy día. Usted le pone ese amor al hermano así como se ama a usted, y a los 2 o 3 meses, hermano, lo traiciona, como si usted nunca hubiese hecho algo por él. ¿Sí me está entendiendo? Por eso la gente ya no quiere como amar como es debido. Y yo entiendo, porque la Biblia dice que al fin del mundo el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad de los hombres. Ya uno no ama igual, y el poco amor que tiene la gente se lo seca. ¿Me está entendiendo? Pero no hacerlo es rebelión. El hecho que Cristo dijo que el amor se enfriaría no significa que es que tiene que enfriarse. No, al que se le enfríe peca. ¿Me está entendiendo? Porque la orden es amarás como a ti mismo y sobre todas las cosas. ¿Somos rebeldes o no? Nosotros le echamos una que otra manito a la gente, pero amarlo igual que a uno es un poco complicado. Hay hombres en el mundo, yo no sé si soy de ellos, pero me he acercado mucho, que nos sacrificamos a sí mismos por poner cómodos a los demás. Todavía hay de esas personas. Sale del cuerpo, porque eso es lo que ya Dios ha puesto en nosotros. Todavía hay personas en el mundo que se hacen a sí mismos para que otros puedan escalar. Pero tristemente, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará a causa de tanta maldad. Mas sin embargo, Cristo se sacrificó para que otros escaláramos. Él lo hizo. Y al igual que Jesús, otros lo han hecho y otros lo hicieron que ya murieron. Sí hay gente así todavía. Así que en su cuerpo llevó las heridas de nuestra rebelión. El pecado y la desobediencia de otros, el Señor lo pagó. ¿No les parece hermoso? Cuando yo miro eso, yo digo, Jesús, tú hiciste más de lo que alguien puede hacer por uno. Así que difícilmente alguien se sacrifica por otro. Pero Cristo, ¿qué hizo? Por nuestras transgresiones, Él sí se sacrificó por nosotros. Y fue lastimado fuertemente por amor a nosotros. Dice la Biblia, y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún Cristo murió por nosotros, aún siéndolo.
Él murió por nosotros. ¿Sí o no? Aleluya. Solo Jesús puede hacer cosas como esas, que ningún hombre hace por otro. Cuando yo entendí Isaías 53, yo dije, a mí nadie me la va a montar más en la vida. En lo que me queda de vida hasta que yo muera, a mí nadie me la va a enfilar más. Todos somos unos perdidos. Todos somos transgresores. Todos fuimos salvados de malas enfermedades. Y a todos nos quitó el Señor de nuestro cuerpo dolencias que vinieron para matarnos. Por culpa de todos nosotros Él tuvo que pagar. Así que ¿quién es el hombre para que venga a acusar o a juzgar al hombre? Si ya hay uno inmerecedor de hacer ese juicio, que es Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si tú me puedes ayudar, no me la enfiles. Eso no me sirve. Dígale a su hermano, si me puedes ayudar, ayúdame, pero no me la enfiles. Y así es. Así es. ¿No dice la Biblia que Cristo fue molido por nuestras rebeliones? ¿Que fue herido? ¿Sí o no? Y si mi rebelión alguien ya la pagó y aún está allí para perdonarla, ¿usted por qué tiene que venir contra mí por mi rebelión? Si usted es otro rebelde y por usted también se pagó. Así que si yo tengo una paja, usted tiene otra. Y a ambos el Señor tuvo que sacárnoslas. ¿O me equivoco? En su cuerpo llevó las heridas de nuestra rebelión. Ahora, recibió en su cuerpo el maltrato total por nuestros pecados, incluyendo la muerte. Quiero que mire el mismo versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Quién fue molido por nuestros pecados? ¿Quién fue molido por el pecado que usted cometió? O sea que ya alguien pagó pecados. Entonces, ¿por qué la gente quiere molerlo a usted cuando usted peca? Cuando el molido ya fue otro. Porque el hombre quiere hacer justo juicio, pero es injusto al juzgar. Una sola persona en todo el planeta Tierra vino e hizo todo lo que era necesario por nosotros. Nadie más. A partir del momento, nadie más tiene tal derecho ni tal autoridad sobre usted. Solo el Señor. Si no me cree, yo le pregunto, cuando todo haya terminado, se levante el alcalde, el presidente y el mundo entero. Cuando ya todo haya terminado, ¿quién es el que va a juzgar de manera personal a cada uno? Y si lo juzgan aquí, ¿será que él ya no lo juzga allá? Claro. Y si no lo juzgan aquí, igual lo va a juzgar allá. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud como seres humanos? Reconocer quiénes somos y humillarnos ante Dios y luchar por ser transformado y hacer el bien, teniendo en cuenta todo lo que Él ha hecho por nosotros. Usted sabe la historia del eunuco. Y cuando él escuchó que Cristo hizo esto por él y por el mundo entero, él no pensó en los demás sino en él. Pues si esto hizo por mí, quiero ser fiel seguidor de Jesús. Y el sello que me pongo en respuesta a lo que yo he estudiado y tú me has dicho es que me bautizo en su nombre. Y aquí hay agua, bajémonos del carro y me bautizas ya. Eso le dijo a Felipe, cuando entendió todo lo que Cristo había hecho por él. Nadie lo obligó ni nada. Él dijo, yo doy honor a su nombre y en ese nombre me bautizo yo. ¿Me está entendiendo? Cuando alguien entiende esto, su vida cambia, hermano. La vida de las personas cambia. 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Y el pecado suyo en dónde es que terminó? ¿En dónde terminó el pecado de toda esa gente que nos cae mal? El pecado de esta ciudad y del mundo entero. En el cuerpo, o sea, no fue en el espíritu. En su cuerpo llevó el pecado, lo soportó en su cuerpo. Y ese pecado lo molió. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. Pero los llevó. Pero fue un precio que tuvo que pagar. Pero al pagarlo, triunfó. Él no miró su sufrimiento, Él miró el objetivo. Y el objetivo era triunfar sobre estas enfermedades que estaban matando a la humanidad. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor a nosotros, Él quiso triunfar aunque le costó su vida, maltrato, heridas, todo. Amén.
Esto es asombroso. Vaya Isaías rapidito. Observe esto. Con su vida y con su cuerpo recibió el castigo y llevó nuestros tormentos para que hoy tengamos la paz. Y eso nosotros lo podemos encontrar. Miremoslo en el versículo 5 en adelante. Vamos a hacer la lectura. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. Entonces, el tormento que había en el corazón de los seres humanos por ser pecadores, ese tormento lo puso Satanás, porque dice la Biblia que él tenía gente en prisiones de muerte y la humanidad estaba así, azotada por el diablo. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Recibió ese tormento, venció a Satanás, enfrentó todas estas maldades para que el hombre viva tranquilo, para que usted pueda sonreír, pueda gozar, pueda disfrutar. Todo esto vino sobre Jesús por la tranquilidad que hoy tenemos. Por eso, paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Ni se turben ni tengan miedo, así que nada debe quitarnos eso que Dios ya nos dio. Eso se encarga usted. Amén. Si está tomando apunte, anote esto. No solamente llevó nuestra paz, no solamente llevó nuestros pecados y los destruyó en la cruz. No solamente eso, porque el versículo 6 que dice, mírelo allí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En su cuerpo llevó el pecado y lo destruyó totalmente y triunfó sobre él. Y él celebra esa victoria, porque él venció el pecado, por eso resucitó. Pero ese pecado, ¿de quién era? Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero él no miró que el pecado era suyo. Él lo que miró fue que tenía que destruirlo para siempre, para que por ese pecado Dios no nos echara al infierno por la eternidad. Y lo destruyó. Y ahora celebra el hecho de que el pecado ya no existe para destruirnos. Y a su nombre. Hermano, esos pecados que usted comete y que de vez en cuando se le salen de las manos, no son pecados habituales. Son pecados porque somos pecadores. Todos pecamos. Pero es que estos pecados que a veces cometemos son muy diferentes a las toneladas que teníamos encima y que por ella había un decreto que la paga del pecado es muerte y teníamos que ser destruidos. Ya no es así. Por eso dice 1 Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Ya hay un abogado, el que destruyó el pecado, ese que lo cargó en su cuerpo para que hoy fuéramos libres. ¿Se está dando de cuenta? ¿No entiende por qué el cristiano tiene que andar tranquilo, diferente, bendecido? No cometiendo cual pecado se le atraviese, mas sin embargo, si ha fallado, no se eche la muerte. Dice que Cristo está para ayudarlo. Eso dice. Amén. El beneficio de su victoria, tuvo victoria, ahora hay un beneficio. ¿Cuál fue el beneficio? ¿Qué pasó con la suegra de Pedro? Gracias a que él triunfó, pudo vivir porque fue sanada de esa fiebre que la estaba destruyendo. Con su vida dio vida a los hombres. Él entregó su vida y murió, y al morir nosotros comenzamos a vivir, porque la muerte de nosotros pasó a él. Recuerde que la paga del pecado es, y él murió por nosotros. Es incalculable el número de sus generaciones, de los que le siguen y de los que se salvan. Se siente feliz porque lo que hizo dejó un resultado muy grande. Él murió por nosotros, y es incalculable el número de sus seguidores, de sus generaciones y el número de los que se salvan. O sea que es un buen resultado. Quería lograr esto. ¿Lo quiere leer? Verso 8. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la puede contar? Nadie. Nadie. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué? Porque él murió por nosotros. Dice la Biblia que él quedó satisfecho con los resultados de su sacrificio. Los que deben ser satisfechos somos nosotros, pero ahora el satisfecho es él. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como. Leámoslo otra vez. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿No le parece hermoso? Él dice, la vida de Marta, la vida de Miguel, de Gladys, de Magdalena, de Sandra. Él empieza a mirar a las personas y dice, definitivamente estoy satisfecho, Eduardo, de lo que hice por ustedes. ¿Sabe por qué? Porque Eduardo está aquí, Yasmín está aquí, Marta está aquí. ¿Sí me está entendiendo?
Y cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, porque el Señor dice, estoy satisfecho de lo que hice, esa aflicción tan dura que estuve, aquí están los resultados. Y no solo aquí, sino todos los que en el mundo entero están reunidos hoy alabándole, dice el Señor, estoy satisfecho. Por eso usted siéntase satisfecho también de estar aquí y no aburrido de que sacó la mañana para el culto. ¿Sí me está entendiendo? Termino de esta manera, el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. O sea, lo hizo él mismo. Y mira, iglesia, él sentía que la última gota de sangre se le salía y él sabía que la muerte le llegaba, pero dice que él la derramó, ¿sí o no? Y fue contado con los pecadores. Lo crucificaron en medio de dos ladrones, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por ellos, llevó el pecado de muchos. ¿Sabe en dónde encuentra eso? El versículo 6, y terminamos, del 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, o sea, andábamos bestializados haciendo males, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, llevó el pecado de muchos. Y allá lo dice al final, pero él dice que se siente satisfecho de la gran aflicción de su alma porque valió la pena. El hecho que yo esté aquí, Cristo dice, valió la pena por ese negro, valió la pena por cada uno de ustedes, valió la pena por Rafael, por Vladimir, valió la pena, es lo que dice el Señor. ¿Sí o no? Pónganse de pie. Usted está agradecido, le va a dar gracia. El Señor dice que valió la pena, que está satisfecho. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo, por los que estamos aquí, por los que no pudieron venir y todas esas multitudes que vendrán a doblar su rodilla. Oh, Señor, gracias. Gracias porque todo lo hiciste por nosotros. Todo lo hiciste por nosotros. Soportar la cruz, la vergüenza, el maltrato, soportar todos esos lugares, esos calabozos, esos momentos difíciles, esos azotes, soportar aquella lanza, aquella corona de espina en tu sien. Oh Señor, el desprecio de la gente y el maltrato físico y las heridas de tus caídas. Dice la Biblia, valió la pena. Dice tu palabra, me siento satisfecho de la aflicción de mi alma por causa de este pueblo. Qué bueno haber dado mi vida, haberla derramado por ustedes. Dice la Biblia, clamé por los pecadores, estuve intercediendo por los transgresores, pero hoy esos transgresores ya no somos transgresores, sino hijos tuyos. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste y por lo que estás haciendo, que es interceder por nosotros en el reino de los cielos, para que la ira de Dios no nos destruya. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Amén.